usó la palabra feminismo, pero me enseñó a no depender de nadie. Supongo que eso también era ser feminista, solo que no se decía de esa manera. En casa de mis padres se vivía una tranquilidad con tensiones. Mi madre le hacía todo a mi padre. Me costó trabajo entender por qué mi madre parecía estar enojada siempre y nos gritaba todo el tiempo. Cuando mi madre murió, mi padre fue el primer huérfano. No sabía hacer nada por sí mismo. Se quedó perdido, incapaz siquiera de plancharse una camisa. Las palabras tienen poder. Con ellas nos enseñaron a amar, a callar y obedecer. Pero también con ellas podemos rebelarnos, escribirnos distinto y nombrar lo que antes se escondía. Esto es La Rebelión de las Palabras, el podcast donde reescribimos lo que nos contaron sobre ser mujeres. Bienvenidas. Bienvenidas, yo soy Diana Pinedo. Y yo soy Dulce Merlos. Bienvenidas nuevamente a nuestro tercer episodio. Y bueno, el programa de hoy es muy especial porque cuando nos propusimos hablar de temas que nos interesan a las mujeres, surgió una pregunta obvia y necesaria. Si vamos a hablar de temas que nos interesan a las mujeres, entonces esto es un podcast feminista. Y para responder esta pregunta o este cuestionamiento que Dulce y yo nos hicimos, bueno, hemos preparado esta temática del día de hoy. Y para hablar de este tema, tenemos a una especialista. Bienvenida, Zaira Gutiérrez, que en un momentito estará con nosotras. A ver, Dulce, cuéntanos, cuando escuchas la palabra feminismo, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Pues, hola, Diana. Pues fíjate que como que es una palabra, o sea, es un concepto que de repente, pues cuando decidimos hacer este podcast, amigas que nos están viendo, pues nosotros siempre como que nos preparamos y estudiamos para poder pues hablar del tema, ¿verdad? Porque no se trata aquí de venir a nada más a echar nuestra opinión, que está interesante, pero pues también queremos que tenga fundamentos. Y en esto yo le pedí a Diana, le dije, Diana, pues pásame por ahí algo para leer, para informarme, porque para mí el feminismo, como que cuando yo era muy chiquita, tenía que ver con esta falta de justicia. O sea, como que decía, ¿yo por qué tengo que hacer eso? Y mi hermano no. O sea, como que esa era mi sensación de niña. Y ahora de adulta, que ya he estudiado un poquito más y lo he leído, justamente el feminismo tiene que ver con esta falta de justicia ante los derechos de hombres y mujeres. Y conste que ahí voy a ir metiendo un poquito, ¿no? Que no tiene que ver con igualdad, porque siempre dicen, ay, es que las mujeres quieren ser igual que los hombres. No queremos eso, queremos equidad y justicia en los derechos y en todas las áreas de la vida. ¿Qué tal? Ya me voy como política. Muy bien, en muy todas bien. las áreas de la vida, eso es lo que queremos, o eso es lo que yo entiendo por feminismo. Pero también para mí el feminismo tiene que ver con esta capacidad de que yo pueda elegir la vida que quiero vivir sin que nadie me diga, eso no lo puedes hacer. Eso no está permitido para ti porque eres mujer. Claro. Sobre todo con esa parte, porque eres mujer. Entonces, eso es para mí el feminismo, Diana. Para ti, ¿qué significa? Cuando tú escuchas feminismo, ¿qué significa? Para mí, justo el feminismo significa eso. Creo que es esa última parte, ¿no? Tener el derecho y la capacidad de hacer lo que queramos hacer, ¿no? Tomar decisiones informadas y libres. Y en equidad con todos los demás, que ese es como tú mencionas, es uno de los principales problemas, ¿no? Pensar en igualdad. Hombres y mujeres no somos iguales, somos diferentes y en tanto diferentes lo que buscamos, y de eso se trata, lo que buscamos es equidad en todos los aspectos de nuestra vida. Dulce, y cuando escuchas la palabra patriarcado, porque esa es otra de las palabras que da comezón, entonces, ¿qué es lo que te viene a la cabeza? Fíjate, también estudiando, hice mi tarea, muchachas, este tema del patriarcado sí tiene que ver ya como con un sistema de opresión. ¿Y qué es la parte que no entendemos? Y fíjate que un poquito leyendo en un texto que les vamos a recomendar al final, buenísimo de verdad, y muy fácil de leer en torno al feminismo, justamente hablaba que antes el patriarcado tenía que ver como con estos hombres mayores que eran los patriarcas y que eran muy sabios. Entonces se llamaba el patriarcado, pero bueno, a ver, ahí sí estaba como bien intencionado. Después pues se convirtió en esta parte del patriarcado de los hombres que tienen este poder y ejercen su poder en opresión hacia las mujeres básicamente, o sea, por eso es el patriarcado. Hacia todos, ¿no? Se ponen en la cúspide se ponen en la poder. Cúspide, pero sobre todo en este tema hablando, pues es hacia las mujeres, ¿no? Y de pronto como que no se entiende, y creo que es una palabra que como que se ha, vamos a llamarlo prostituido un poco porque todo el mundo la ocupa, claro, y no sabe ni qué. Pero el patriarcado sí tiene que ver con esta opresión de los derechos de las mujeres, donde básicamente ellos controlan y dicen, esto se hace en lo político, en la educación, en la salud, inclusive deciden
que ahorita es lo que vamos a platicar con nuestra invitada, sobre la legislación en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Claro. Sobre este tema que tiene, por ejemplo, como el aborto, Por ¿no? supuesto. O sea, ellos deciden cuáles son las leyes, ¿no? El otro día estaba viendo muy chistoso porque en TikTok luego veo así como un hombre explicando qué se siente en el ciclo menstrual. ¿Cómo? Ay, ¿Verdad? El famoso mansplaining, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es lo que entiendo. Y yo siempre digo que para entender mejor lo que es el feminismo necesitamos hacer una diferencia clara entre varios conceptos como básicos. Feminismo, machismo, patriarcado, sistema y capitalismo. Y a partir de hacer estas diferencias podemos entender cómo funciona el feminismo y entonces proponer una lógica de mundo mejor y diferente, que es lo que vamos a tratar ahorita de develar con nuestra invitada, a la que le vamos a dar la más cordial bienvenida. Hola, Zaira Gutiérrez, bienvenida a La Rebelión de las Palabras. ¿Cómo estás? Zaira. Muchas gracias. Gracias. Además, es nuestra invitada que inaugura los episodios, Sí. entonces auguro muy buen vibe para este capítulo. y los que Totalmente, siguen. muchas gracias. Vas a ser la madrina de las invitadas. Ay, excelente. muy bien, muy Y bien. les quiero contar que Zaira es psicóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una especialidad en educación integral de la sexualidad como psicoterapeuta con enfoque en vivencia y perspectiva de género y además un máster en psicoterapia. ¿Cómo estás? Ay, muy bien, muy honrada, contenta de estar aquí en esta charla con ustedes. Muchas gracias. Zaira, de entrada, cuéntame por qué te interesan estos temas, por qué hablas de estos temas. Híjole, es que ahorita que escuchaba estas narraciones y estos relatos, creo que nos interpelan a todas las mujeres. A mí, en mi historia de vida, me ha interpelado mucho. Yo puedo decir que tengo como un pasado oscuro, ¿no? Le llamo así, como a esta etapa de mi vida en la que no cuestionaba, no me preguntaba, no reflexionaba, no leía, y desde esa normalidad, ¿no? Un poco como ciega, pues justamente pensaba que muchas de las cosas machistas, patriarcales que vivía, no solamente no las identificaba, no las notaba, sino que además pensaba que era normal. Entonces, desde ese lugar, pues, de pensar que esto es lo normal, así tiene que ser, pues, continúas, ¿no? Un caminito sin llegar a pensar otras posibilidades, ¿no? E incluso a pensar en posibilidades libres, eso. Entonces, por eso a mí me interpela muchísimo, claro, y me fascina y me emociona este tema. ¿Cuál dirías que fue el momento, rompimiento, situación que te permitió como ampliar tu perspectiva y pues darte cuenta de todo esto? Híjole, yo creo que fueron muchos momentos, en muchas circunstancias. Yo creo que también desde niña, desde la escuela, en esta, por ejemplo, una cosa tan simple, tan trivial, sí, como en invierno, ¿por qué los niños sí pueden llevar pantalón y las niñas claro, sellamos con la falda, ¿no? Desde esas cosas, pero hay un momento de mi vida, yo ya estaba en la universidad, ya estudiaba psicología y de repente yo le pedía dinero a mi papá como de, oye, es que este libro, que no sé qué, que me lo pidieron, que lo recomiendan muchísimo, y estábamos en el carro con mi hermano también y mi hermano decía, oye, pa, es que quiero invitar a mi novia al cine, ¿no? Más joven que yo. Y de repente le dijo, sí, aquí tienes, pero no me dio a mí el dinero para el libro. Y dije, caray, wow, ¿no? O sea, dije, wow, ¿cuáles son las prioridades? ¿No? Ajá. Entonces, ese es uno de los momentos en los que yo decía, ¿no? Entonces, así como experiencias, ¿no? O como estas, pues tengo un montón a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, justamente en la universidad, no, y qué casualidad que el libro que pedía, pues era de enfoque de género, ¿no? Mira, casual, ¿no? Entonces, justo así puedo como nombrar varios momentos o vivencias en las que me voy preguntando, ¿por qué a él sí? ¿Y por qué a mí no? ¿Por qué a mí me cuesta más esto? ¿Por qué para mí no es tan fácil llegar a esto otro? ¿Por qué le tengo que batallar más y veo que para ellos es muy fácil? ¿No? Uh-huh. Es así. Qué interesante. Dulce, tú también tienes hermanos, ¿verdad? Sí. En mi caso somos puras mujeres.
¿Cómo viste tú esta diferencia en tu casa? Me pasaba un poco lo mismo que a Sai. O sea, yo soy la mayor y luego tengo un hermano, ¿no? En medio. Y justo ahorita que platicabas esto que venías en el carro, a mí me pasó también que cuando estábamos pues más chavos, ¿no? Un día mi papá compró un carrito chiquito, ¿no? Y entonces yo cuando el carro llegó a la casa, a ver, yo era la mayor, yo era la que necesitaba un carro para ir a la universidad, y de repente mi papá llegó con el carro y resultó que el carro era para mi hermano. Y yo, ¿cómo? O sea, mi hermano no necesita un carro, yo sí, porque necesito moverme e ir a la universidad, porque voy más lejos, Y eso fue como de las cosas que uno dice, oye, es que esto es injusto. O sea, él, por ejemplo, sí podía salir, iba, venía, era bastante rebelde, la verdad. Saludos al hermano, si nos ve. Y yo no, o sea, yo siempre tenía que conseguir, así como de, oye, le decía a mi prima, oye, dile a tu papá, porque mi tío era más así, dile al papá que nos lleve, porque, o sea, si alguien no nos llevaba, nosotras no podíamos ir solas, ¿no? Entonces, cositas así que se fueron construyendo y que de repente te vas dando cuenta que sí permea en tu vida, porque yo llegué a un punto en donde dije, es que hice esta reflexión ya mucho tiempo después, ¿no? Pero dije, es que yo me quiero casar porque si me caso ya nadie me va a preguntar a qué horas voy ni a qué horas vengo. Y eso que yo ya trabajaba, ya ganaba mi dinero y tenía que seguir pidiendo permiso para ver si podía salir, a qué hora podía llegar, Y mi hermano nunca, o sea, bueno, yo no, o sea, claro, mis papás se preocupaban si no llegaba, ¿no? Pero no era la misma, la misma cuestión, ¿no? Así de sobre, así como de, tú no esto, tú no lo otro, tú no aquello. Entonces, pues, por supuesto que así como tú dices, claro, pues eso va, o sea, como que te va haciendo cuestionarte por qué él sí y por qué yo no, ¿no? Entonces, eso es lo que, creo que eso es muy común en la vida pues, creo que de muchas mujeres. O sea, yo creo que es importante que nos cuenten por ahí, pues, si les ha pasado eso, claro, ¿no? Déjenos en los comentarios si de niñas en su seno familiar vieron cuál fue más bien la diferencia más grande que vieron entre hermanas y hermanos, si la hubo o no. Yo también es algo que les suelo preguntar mucho a mis alumnas cuando me dicen, es que mi hermano, es que yo, y les digo, ¿y crees que es una diferencia de carácter o de género? Y hacen una reflexión y terminan respondiendo casi siempre de género. Claro, ¿no? Totalmente. Bueno, chicas, aquí les traigo una cuestión que es una, creo, de las principales, no sé si decirles cabrosas o comunes, ¿no? Que escuchamos alrededor de este tema. Y es que hay muchas mujeres de todas las edades que dicen que el movimiento feminista no las representa. Entonces, Dulce, por ahí nos traías una información interesante. ¿Cómo es que ese movimiento nos representa hoy en día o no? A ver, vamos a preguntar. Sí, miren, vamos nomás a ver por ahí unos datos históricos y ahorita nos va a decir Sai, nos va a ayudar para saber cómo nos representa o no, ¿no? Pero fíjense, en 1884, de acuerdo al Código Civil, las mujeres casadas no podían administrar ninguno de sus bienes, porque eran consideradas, digamos, como supeditadas al esposo, ¿no? Todavía en el siglo XX sucedía lo mismo. O sea, una mujer no podía ni tramitar pasaportes, ni hacer ninguna cuestión legal si el marido no lo permitía. Y digo, también sucedía, digo, tú lo debes de saber porque Sai ahorita nos va a platicar, pero también sucedía que inclusive cuando tú ibas a dar a luz a un hospital, si tú decías, yo ya me quiero operar, pero ya no quiero tener hijos, o sea, el médico decía, la responsabilidad la tiene que firmar tu esposo. O sea, ¿cómo? Es mi cuerpo, ¿no? O sea, yo decido sobre mi cuerpo. Entonces, todo este tema es lo que gira alrededor del feminismo, y cuando hablamos de que a lo mejor el movimiento no nos representa es porque se cree justo eso, ¿no? O sea, pensamos 8 de marzo y tan, pero no nos damos cuenta de todos los derechos y todo lo que se ha tenido que hacer para llegar a poder conmemorar este momento donde por lo menos aquí en Occidente sí tenemos muchas cosas a las que nosotras como mujeres podemos acceder, ¿no? El otro día escuchaba en un podcast una mujer que dije, no, por favor, decía, yo no sé de qué se quejan las mujeres. Esta chica sí, era de Monterrey, ¿no? Decía, yo no sé de qué se quejan si ahora podemos, tenemos derecho al voto, tenemos cuentas bancarias, tenemos no sé qué. O sea, en esta parte del mundo, chicas, o sea, váyanse al otro lado del mundo y vean cómo viven las mujeres afganas, cómo siguen viviendo en Arabia, o sea, todas estas partes donde en realidad esta libertad no existe, ¿no? Como sí la tenemos nosotros. ¿Tú qué opinas, Sai? En este punto, ¿por qué piensas que hay mujeres que a lo mejor dicen, ahora sí que no me representa, ¿no? Yo creo que son varias cosas. Una, la desinformación. Creo que en torno al feminismo, también la cara que los medios le han dado del feminismo, ¿no? O sea, por ejemplo, hablábamos de la marcha del 8 de marzo, ¿qué es lo que colocan en las redes, en las noticias, en la televisión de la marcha? Es que ya pintaron, es que ya rayaron, es que ya rompieron, violencia, es que tal, ¿no? Y entonces es una parte así de chiquita de toda la marcha.
¿no? Entonces, si presentan esa cara y no tengo más información, esa es la única que puedo llegar a ver de repente, ¿no? Entonces, esa es una, ¿no? Como la cara que de repente colocan sobre lo que es el feminismo. Hay muchos mitos en torno al feminismo, como que ya no es necesario, que ya tenemos todos los derechos. Oigan, pero empecemos a cuestionar, ¿todos los derechos los tenemos todas las mujeres? Es decir, de escrito no, así de hay una ley y tienes estos derechos, pero cuando hablamos así de en realidad todas las mujeres tienen acceso a eso, todas las mujeres lo viven así con esa libertad y pues falta mucho, ¿no? Entonces, esto de es que no me representa es bien cuestionable porque nos toca entonces reflexionar de pronto qué privilegios ya puedo tener yo, a qué derechos ya puedo acceder, pero a cuáles otras mujeres no, todavía no. O sea, por ejemplo, ahorita que contabas esto de las cuentas bancarias, en realidad hace no tanto tiempo que las mujeres podemos acceder a tramitar una tarjeta de débito o crédito. O sea, en 1974 fue cuando ya se pudo. Estamos hablando de 50 años. Es decir, mi abuela no pudo tener en ese entonces, antes de eso, una tarjeta, ¿no? Y aún así sigue habiendo pues muchas comunidades, espacios, lugares donde mujeres siguen sin poder tener algo tan básico como una tarjeta en donde ellas puedan administrar su propio dinero, ¿no? Claro. Entonces, esto de no me representa es muy cuestionable, ¿no? O sea, uno, ¿cuál es la imagen que puedes tener del feminismo? ¿Qué otra información te hace falta para acceder a esta otra dimensión tan amplia? Y también cuestionar qué cosas a lo mejor sí, yo ya tengo, pero otras mujeres no. O sea, por ejemplo, yo les puedo poner un ejemplo de hace no mucho, o sea, hace 4 años yo colaboraba con un colega en donde hablábamos, hacíamos un trabajo para una universidad privada y revisábamos que si había, por ejemplo, pues todavía temas de desigualdad. En la parte solo administrativa, o sea, que si coordinación, que si administración, y después de hacer una meticulosa estudio, revisión, nos dábamos cuenta de que mujeres más preparadas no llegaban a acceder a esos puestos de coordinación y de dirección. Claro. Y preparadas con maestría, doctorado, pero una sola licenciatura de un hombre sí llegaba a una dirección. ¿Por qué? ¿No? Ajá, porque no. Esos hay, justo eso es el patriarcado. Exactamente. Eso, o sea, si ustedes quieren un ejemplo, eso es el patriarcado. ¿Por qué? Porque hay una figura masculina arriba que decide, pareciera que no, pero es real, o sea, que decide quién llega, quién no llega, y justo está este tema de la brecha salarial, o sea, como tú dices, y que seguimos luchando ahí. Que es una de las principales, y creo que la última estadística, una de las que yo vi, es que las mujeres ganan el 30% menos que los hombres por exactamente el mismo trabajo y a veces con muchas más credenciales. Y una de las principales razones por las que las mujeres dejan de acceder o no pueden, o les coartan más bien el derecho de acceder a estos grandes puestos, tiene que ver con la maternidad. O sea, por el peligro de que te vas a ir cuánto tiempo y que como eres mujer hay que cuidar hijos, ¿no? Entonces, claro. También es súper fuerte y desigual, ¿no? Ahí no hay equidad. Ahí no hay equidad porque tampoco hay políticas que apoyen una maternidad cuando tú tienes un puesto de poder, por ejemplo. ¿Sabes qué? Que el mundo no está pensado para eso. O sea, el mundo está pensado para producir. Por eso les decía yo, ahí me dirás, Aira, si no, que el capitalismo es uno de los elementos que juegan aquí muy importante, ¿no? En la lógica. Pero me gustaría preguntarte, ¿tú cómo definirías el feminismo? Sí, para ti, ¿cómo es? Bueno, el feminismo es un movimiento, ¿no? O sea, un movimiento, una lucha sociocultural y política, ¿no? Es decir, en donde justo las mujeres buscamos vindicar o reivindicar todos nuestros derechos, ¿no? O sea, contrario a lo que se cree que, no, queremos lo opuesto, ¿no? No, queremos equilibrar, queremos la igualdad, ¿no? Y para empezar, cuando se habla de igualdad es justo que todas las personas, porque, ojo, esto es bien importante, ¿no? No habla solamente de las mujeres, sí, ¿no? O sea, no limita como solo las mujeres, no. El feminismo habla como que todas las personas podamos acceder de la misma forma a todos esos derechos, ¿no? Entonces, una parte equitativa pues es todavía considerar que estemos en las mismas situaciones, ¿no? O sea, que cada quien con sus respectivas necesidades también pueda acceder a todo eso sin limitarse. Entonces, un poco eso es el feminismo, por decirlo así como muy
muy académico, muy así, muy de concepto, y más ¿no? coloquial, pero, o sea, así como más de compas. Más de lo que sientes sí, tú. o sea, el feminismo justamente va de cuestionar, de criticar, de luchar, ¿por qué no? Porque justo es también una lucha, es un movimiento, ¿no? O sea, a partir de acciones, de prácticas, cuestionar y cambiar esta estructura que dice que tenemos que vernos de esta forma, portarnos de esta forma, ganar esto, dedicarnos al otro. O sea, el feminismo es un movimiento sí emancipador, sí desobediente, sí resistente frente a todo eso que nos han dicho que tenemos que ser, hacer, vernos, etcétera. Ahora sí que como decimos aquí en el podcast, o sea, reescribirnos la historia que nos contaron sobre ser mujeres, usando, fíjate que en este libro, muy interesante, hablaba justo también, y ahorita que lo decías, es como el feminismo no es que esté en contra de los hombres, como tú decías, es lucha por los derechos de todos, y es un poco como ponerte estas gafas del feminismo y ver el mundo desde como lo ve una mujer, no porque sea mejor, sino simplemente porque nuestras características son otras. Nunca va a ser igual que lo de los hombres, pero es que en realidad, hace rato que decías, ¿por qué? Pues porque el mundo está hecho, querramos o no, y sé que es una opinión tal vez poco popular, pero está hecho por los hombres. O sea, la mayoría de las políticas sociales, bueno, ¿no se acuerdan que hasta en la app de iPhone venía la de salud y no traía ciclo menstrual o algo así? Porque la app la había enseñado un hombre. Entonces no había manera de que tú traquearas tu ciclo menstrual ahí en la app. O sea, tenía todo, para el corazón, para la cabeza, para los pasos, para todo, menos para el ciclo menstrual. Pues ya sabes lo que porque estaba hecha por un hombre. Pues obviamente, si un hombre no menstrua, pues ¿qué le va a importar? Como estas métricas y, ¿cómo se llaman? Y lo que sentimos, los síntomas de cuando alguien tiene un infarto. Exacto. Están medidos por infartos masculinos. Y para el de las mujeres es otra sintomatología. Ese concepto se llama androcentrismo. Sí. Esto de el mundo está medido por y para los hombres, pero ha llegado a tal... Más bien, nos rodea tanto que yo 2 ejemplos que me gusta mucho dar y que mis alumnas se quedan así, es los baños. ¿Por qué los baños están diseñados como están? Si una mujer necesita poner una bolsa, si no tuviera que usar toallas sanitarias, porque no tenemos por qué usar todas toallas, y queremos usar, por ejemplo, la copa menstrual, un espacio con agua fluyente para hacerlo. Claro. ¿Por qué los baños no consideran eso? Los autos están diseñados para la comodidad del hombre y el cinturón. Cuando yo estaba embarazada no había forma de ponerme un cinturón, o sea, porque es bien molesto. Entonces el mundo sí está diseñado por y para los hombres. Entonces, por más que la gente, que no sea popular o que digan que no es cierto, perdón, ahí están las pruebas, ¿no? Y como eso podríamos hacer una lista de cosas. ¿Qué otra pregunta tenemos para Zaira Dul? A ver, Zay, fíjate que a mí me gustaría que nos explicaras un poco este término de los micromachismos, porque es también algo que escuchamos como que mucho, y yo de repente, pues la verdad yo sí decía, bueno, ¿qué es un micromachismo? ¿No? Como un poco para entenderlo, porque de pronto todos usamos las palabras y nadie sabemos qué estamos diciendo, ¿no? Sí, bueno, hay una crítica incluso a esa palabra, ¿no? O sea, se consideran los micromachismos como aquellas acciones y prácticas que pareciera que son tan sutiles, tan chiquitas, que de pronto normalizamos y que se llevan a cabo en la vida cotidiana todo el tiempo, ¿no? Pero justo, ¿no? Pareciera que son tan sutiles que no nos damos cuenta que las vivimos. Hay una autora que incluso su libro se llama así. No son micromachismos, son machismos cotidianos, ¿no? O sea, ¿por qué lo cuestiona? Porque si decimos es chiquito, pareciera que lo minimizamos como todo. Ay, bueno, pues no hace tanto daño. Y no, o sea, la realidad de esto es justo cuestionar que esto que es tan chiquito pasa tanto todo el tiempo que ahí está y ahí nos mantiene. Entonces, justo, estos machismos cotidianos son estas prácticas que vamos viendo todos los días. Las podemos ver en un montón de cosas. Yo sigo escuchando cuando van manejando mujeres, tenía que ser mujer. ¿No? Es esto, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una reunión familiar, ¿no? El que las mujeres, sin cuestionar, sean las que servimos a los hombres. Claro. ¿No? O sea, esto por ejemplo, de incluso que las tareas de cuidado, de crianza, sí,
solo porque eres mujer te toquen, o como si además, así, solo por nacer mujer, ya la supiéramos hacer. Claro, claro que no, al contrario, es que nos socializan, nos enseñan a dirigir esto, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y algo que yo no quiero que se nos vaya sin tocar, chicas, en este tema del feminismo, porque me parece muy importante, es el tema del cuerpo, de la belleza, del no envejecer. A mí me gustaría, Sai, porque, híjole, podremos hablar muchísimo en este programa, pero recuerden que por ahí tenemos más información. ¿Qué podrías tú decir en torno al feminismo, al machismo, con esta cuestión del cuerpo, ¿no? Que nos atañe a todas y que tanto daño de verdad nos hace, en realidad, sí, a todas. Uy, es que es un tema, como yo les diría, como para otro capítulo. Exacto, ¿no? Para que solo hablar de habrá eso. Segunda, sí. Habrá segunda, claro que sí. Porque, bueno, o sea, pensemos que para empezar, pues esto del sistema patriarcal es un sistema opresor, ¿no? O sea, al final sí hay un ejercicio de poder en donde se dice que los hombres están como en un lugar, un escalafón más arriba, y todo lo que se aleja de los hombres o de lo masculino tradicional, pues no vale tanto o vale menos, ¿no? Entonces, desde ese lugar se ejercen se llevan a cabo muchos ejercicios de poder y control. Y lo primero que se controla son los cuerpos, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Hasta me dio escalofríos ahorita que lo dije, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo vamos a poder seguir oprimiendo, manteniendo como abajo? Pues a través del cuerpo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que se cuestiona? Para empezar, se nos dice que debemos tener ciertas medidas, pesos, tallas, vernos de cierta forma, y que conforme se va alejando este modelo de belleza de cuerpo aceptable, ¿no? Entonces vas teniendo menos valor. Claro. Entonces, o sea, por eso digamos que de entrada eso es como desde la parte estética, ¿no? Pero también el control, por ejemplo, sobre nuestros, ahora pues podemos decir, nuestros derechos sexuales y reproductivos, claro, ¿no? Esto que decías, ¿no? Justo como comentabas hace rato, ¿no? O sea, todavía sigue habiendo situaciones en donde las mujeres llegan con médicos, y lo digo así en masculino, porque la mayor parte de las ocasiones que sucede es por médicos hombres, ¿no? Y que entonces dicen, yo ya no quiero ser madre, ya tengo X cantidad de hijos, hijas, o al contrario, yo soy una mujer que decido no ser madre, y todavía las cuestionan, claro, ¿no? Y entonces es como, ¿por qué? Estás muy joven, ¿no? Incluso como, esto es otro de los mitos, ¿no? Como eres joven, pues entonces todavía no tienes esa capacidad de decidir sobre tu vida, ¿no? Sí, claro. O sea, como si no fuéramos expertas de nuestra vida, ¿no? Oye, y ya que que mencionaste esto, bueno, que sí podríamos hacer todo un capítulo solo de violencia obstétrica, pero en un libro que les voy, en un libro que les voy a recomendar de Silvia Federici, que se llama Calibán y la bruja, hay habla de que una de las acciones para quitarnos el control sobre nuestros cuerpos fue justamente trasladar como todo el poder simbólico y real del propio cuerpo femenino y la capacidad de parir, tener hijos, lo que sabes, todo lo que tiene que ver con la ginecología y la obstetricia, a los hombres, al médico, y arrebatárselo a la partera, arrebatárselo a la mujer, claro, que curaba con hierbas, o sea, decir, no, eso está mal. Entonces, eso, no, como te decía, fue una forma de secuestrar el poder sobre la propia mujer y una de las partes más sagradas, que es justo la reproducción. Entonces, pues sí, o sea, justo esta parte en donde también nos van diciendo, esto es lo que vale, ¿no? Este es el saber que sí es válido, al que sí le tienes que hacer caso. Hombres al final del día, o sea, no la sabiduría femenina de los hombres. Y ojo, porque además mucha de la información, de la investigación y de todo lo que se sabe de la medicina ha sido a partir de muchas violencias que se han ejercido para las mujeres, ¿no? Entonces, ahora podemos incluso cuestionar que las mujeres podemos encontrar muchos mejores tratos cuando hablamos con parteras que cuando nos encontramos en un ambiente médico, ¿no? Como de ese estilo. Entonces, es cuestionar un montón de cosas incluso desde ese lugar. Totalmente. Oigan, pues yo quisiéramos seguir platicando, se nos quedaron muchas preguntas en el tintero, pero vamos a ir cerrando, mi querida Zaira, con esta pregunta que nos parece muy, muy, muy importante, que es, las mujeres, bueno, muchas de las que nos escuchan a lo mejor pues ya estaban un poco empapadas de feminismo, pero a todas aquellas que nos escuchan por primera vez y a lo mejor van teniendo este acercamiento, ¿qué les dirías de manera muy amorosa y muy femenina?
¿cómo empezar un poquito a cuestionar, cómo despertar, cómo hacerlo desde este lado, no del juicio, sino desde una curiosidad verdadera de cómo puedo yo irme acercando al feminismo y a deconstruir todas estas cosas que me dijeron que tenía que ser? Yo creo que una de esas, lo último que dices es una clave. Preguntarnos todo el tiempo. O sea, preguntarnos frente a situaciones que podemos de pronto vivir como injustas, preguntarnos por qué. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué a él sí? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a mí me cuesta? O sea, preguntarnos todo el tiempo sobre lo que vivimos. Yo les invitaría como también a no quedarse con una sola versión, con una sola imagen, con una sola noticia. O sea, abrir el panorama y buscar más información de otros lugares, incluso aunque les incomode, pero escuchar, a ver qué dice esta mujer. Y la principal es hablar de esto con otras mujeres, totalmente. Escuchar otras mujeres, ¿no? Desde un lugar de mucha apertura. Eso es bien importante. Yo una de las cosas que creo es que es difícil porque a veces también da miedo. Sí. O sea, de pronto verme en esta crisis de cómo que la forma en la que me dijeron o que yo creí o que me formé o que me moldeé de ser mujer no es tan libre. ¿Cómo que hay otras formas? ¿No? Y cuestionar desde ese lugar, ¿no? ¿Qué tan libre he sido de elegir esto? ¿Qué tan libre he sido de servir a los hombres de mi casa? Entonces, a veces es muy doloroso, la verdad, ¿no? Porque la verdad es que cuando entras el camino de los lentes violeta, sí duelen muchas cosas que de pronto vas dejando, vas perdiendo, ¿no? Pensemos hasta desde cosas como esa canción sí tiene muchos mensajes machistas y patriarcales, pero la bailaba bien sabroso, ¿no? Pero pues ya no me paro a bailar en la fiesta esa, y entonces desde ese lugar, desde ese acto como no me paro y cuestiono esta canción, resisto, desobedezco. Claro. Entonces yo les diría eso, ¿no? Pues me encanta, Zaira, todo lo que nos dijiste, y la verdad es que vamos a tenerte aquí por segunda ocasión porque se quedaron muchas cosas en el tintero que queremos platicar contigo. De verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos trajiste, y me encantaría que por favor nos pudieras compartir tus redes, qué haces, dónde te pueden encontrar, sobre todo si quieren más información. Platícanos un poquito dónde te pueden encontrar. Ay, muchas gracias a ustedes. Pueden encontrarme en Instagram como ZairaJGC. Ahí de repente voy subiendo información pues de lo que hago, incluso de algunos espacios que puedo compartir con más mujeres para que manden mensajito por ahí. Nos encantará que busquen a Zaira por ahí. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por estar aquí. Un honor. Gracias. Y bueno, pues vámonos a nuestra esperadísima sección de mitos y realidades. Claro que sí, porque usted lo estaba esperando. El mito número 1 del día de hoy es, a ver, Diana, el feminismo busca que las mujeres dominen a los hombres. A ver. Realidad. El feminismo no busca invertir jerarquías, sino eliminar desigualdades. Su objetivo es que las mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades, libertades y derechos sin que uno esté por encima del otro. Mito número 2. El feminismo ya no es necesario, porque pues ya las mujeres tenemos derechos, Diana, ¿ya para qué? Realidad, aunque se han logrado avances, las brechas persisten. Salarios más bajos, sobrecarga doméstica, violencia de género, falta de representación política, y la lista es enorme. El feminismo sigue siendo necesario para que la igualdad sea real, no solo legal. A ver, híjole, de los más sonados, el feminismo odia a los hombres. Uf. Realidad. El feminismo no odia a los hombres, sino que critica al patriarcado, un sistema que oprime tanto a los hombres como a las mujeres al imponer roles rígidos. Por ejemplo, que los hombres no puedan llorar ni vulnerarse. A ver, mito número 4. Solo las mujeres pueden ser feministas. Realidad. Cualquier persona que crea en la igualdad de derechos y oportunidades puede ser feminista, independientemente de su género. El feminismo necesita aliados, no enemigos. A ver, Diana, las feministas no quieren tener pareja ni familia. Realidad, el feminismo defiende la libertad de elección. Una mujer puede decidir tener pareja, casarse, tener hijos o no hacerlo. Lo importante es que nadie te imponga, sino que decidas con plena libertad. A ver, esta me encanta. El feminismo, pues nomás es una moda, ya se les va a pasar. No, bueno. Realidad, el feminismo es un movimiento histórico con siglos de lucha. Ha logrado derechos como el voto, la educación, el acceso al trabajo, y no es una tendencia pasajera, sino una transformación social en curso. Y a ver, por último, Diana,
El feminismo exagera los problemas. No. Realidad. Las cifras demuestran lo contrario. La violencia contra las mujeres, la desigualdad salarial y los estereotipos de género siguen siendo estructurales. Nombrar estas injusticias no es exagerar, es ponerle palabras a lo que durante siglos se silenció. Porque recordemos que esto no se trata de cambiar la jerarquía del lugar, sino se trata de desarmar un sistema que nos oprime a todos, a todas, a todes, desde las mujeres, niños, niñas y a todos los demás que no estamos involucrados en este sistema que favorece solamente a algunos. Y estoy totalmente de acuerdo, Dulce. Y también, si tú quieres seguir profundizando sobre estos temas, tenemos las famosas recomendaciones. Y bueno, yo te voy a recomendar que sí o sí leas Feminismo para Principiantes de Nuria Varela, que es un libro como amplio y muy sencillo y digerible. Calibán y la bruja de Silvia Federici. El feminismo es para todos de Bell Hooks. Y la película, bueno, hay película y hay libro de Orlando de Virginia Woolf. Ahí están estas recomendaciones. Claro que sí, y las invitamos más bien, a que nos sigan en todas nuestras redes, en Instagram, TikTok y Spotify. Nos encuentran como La Rebelión de las Palabras. En YouTube síguenos como La Rebelión de las Palabras Podcast. Y también, pues, oigan, vamos también a darnos un espacio para nuestras propias rebeliones, mi querida Diana. Totalmente. ¿Tienes algún proyecto ahorita en puerta? Pues, ¿o dónde te pueden seguir? Los invito a que me sigan de manera personal en Instagram como Diana Escritura 11, también en TikTok. Ahí, bueno, les doy información sobre escritura femenina, talleres de escritura y cómo escribir tu libro. Y yo te invito a que si quieres seguir rompiendo el molde sobre el feminismo y sobre todos los otros estereotipos de lo que nos han dicho que tenemos que ser como mujeres, te invito a que adquieras mi libro Rompe el Molde, y para que también sepas mis talleres, acompañamientos personales. Todo eso lo puedes encontrar en www.dulmerlos.com. En Instagram sígueme como dul.merlos.escritora. Ahí te espero. Y déjanos en los comentarios sobre el tema del feminismo. ¿Crees que todo está dicho o qué es lo que se necesita hablar? Déjanoslo por favor aquí. Y como siempre, buscamos que la rebelión de las palabras, tu voz, se escuche. Así es que te invitamos a que nos mandes tu microcuento, queja o confesión sobre el tema de la maternidad, que es el tema que vamos a hablar en el siguiente episodio. Mándanos a nuestro correo rebeliondelasPalabras@gmail.com, porque si elegimos tu texto va a abrir nuestro próximo episodio. Y recuerda que reescribirnos también es una forma de libertad. Totalmente. Y ya para despedirnos, Dulce, si escribieras un libro sobre el feminismo, ¿qué dirías? Yo creo que lo más importante sería, ya sé que me voy a oír muy Simone de Beauvoir, pero esta frase justo me llegó, es como de: no nacemos mujeres, verdaderamente nos hacemos mujeres. Y creo que escribiría un libro con todas las cosas que al personaje le van pasando y se va dando cuenta que la historia no era como se la dijeron y que ella reescribiera su propia historia. Me encanta. Y yo creo que mi personaje sería un poco más como un autodescubrimiento de lo que es diseñar tu propio cuerpo y ser la dueña de tu propio cuerpo y qué quieres hacer con él. Desde cómo te ves, cómo te sientes, todo. O sea, como por ahí iría mi historia. Recuerda que reescribirnos también es una forma de libertad. Esto fue La Rebelión de las Palabras. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós. Bye.